Y bueno, amigos, acaba de finalizar el Paris Saint-Germain versus Bayern de Múnich, pero aquí nos vamos a centrar como siempre en el Real Madrid Club de Fútbol, lo más importante por el resto de nuestras vidas, de lo menos importante, ¿no? Pero no quiero dejar pasar esta oportunidad para matizar o para explicar mi descontento de alguna manera, porque yo creo que el Madrid hubiera estado en buena línea de ganar esta Champions, muchachos, definitivamente. Lo vimos competir contra un Bayern de Múnich. Yo cuando vi que cayó el 5-2, dije, esto va a ser feo, pero el Bayern se levantó, ¿no? Y viendo al Madrid competir de esa manera contra el Bayern y viendo al PSG hoy, definitivamente a mí me hizo pensar que el Madrid hubiera estado en posición de competir esta UEFA Champions League. Sinceramente lo pienso. Pero bueno, ya no se puede hacer más nada. Creo que hay muchos factores que nos han evitado jugar esa semifinal. Y bueno, a lo mejor hubiera sido diferente el PSG contra el Madrid, no sé, pero definitivamente ha sido maravilloso de verlo. Y yo considero que el Bayern sí fue superior que el Madrid, porque hay mucha gente que lo piensa. Considero que no fue tan superior, ¿no? Pero bueno, en fin, no vamos a caer ya en lo que pasó. Vamos a hablar de varias cositas. Miren este dato y con esto vamos a arrancar, pero ya para no enredarnos mucho, que me encontré y me parece absolutamente maravilloso. Miren qué locura y se los voy a leer, muchachos. Dice, Mbappé en 7 años con el Paris Saint-Germain, 0 goles y asistencias en semifinales o finales de Champions. Jugó solo una final de Champions y recordemos que la perdió, creo que contra el Bayern, por cierto, no lo recuerdo muy bien. Kvaratskhelia, en 1 año y medio en el PSG, 3 goles y asistencia en semifinales, finales de Champions hasta ahora, porque le quedaría obligatoriamente la vuelta de la semifinal y le queda también una hipotética final, que yo creo que el PSG va a clasificar, porque no sé si va a defender igual de mal que defendió hoy, pero bueno, en fin, para que se hagan una idea. Y este es el mensaje que para mí es contundente. Dice, pregúntenle a los aficionados del PSG si prefieren los 20 goles de Kvaratskhelia al año o los 40 goles que hacía Mbappé, perjudicando a todo el equipo. Es algo que a mí a día de hoy no me deja dormir definitivamente, porque sí, la gente dice, pero ¿cómo va a ser un problema un hombre que meta 50 goles? Como si mete 700. Pero si en los momentos cumbre no aparece, difícil la vamos a tener siempre. Y miren esta imagen que también me parece muy significativa. Todas estas personas que están aquí tienen un denominador común o tienen algo en común. Todos, absolutamente todos jugaron con Kylian Mbappé, Neymar, Messi, Dembélé, Barcola, Di María en el PSG. Abajo está Benzema, Jude Bellingham, Luka Modric, Vinicius Junior y Federico Valverde. Creo que Modric que es el único que no coincidió con Mbappé, o la temporada pasada sí. Sí, estaba la pasada temporada. Todos estos tienen ese denominador común. También tienen algo en común. Todos son campeones de Europa. Todos jugaron con Kylian Mbappé. A todos se les cuestionó su rendimiento al no poder ganar junto al mejor, entre comillas, futbolista de todo el mundo, ¿no? Es que me parece muy significativo. Mira, hay una cantidad de cosas rodeadas a este futbolista que pueden ser casualidades, lo veremos, que a mí definitivamente no me dejan ni siquiera dormir en paz. No sé qué opinan ustedes, pero es que me parece esto absolutamente demoledor. Me encontré esto de Juanma Rodríguez por aquí y me parece muy interesante para que lo escuchemos. Ustedes saben que, bueno, a mí Juanma Rodríguez, José Luis Sánchez, esta gente del Chiringuito, no es que sean santos de mi devoción, pero esta es la gente que ahí va directo, aunque en estos días había José Luis Sánchez como echándose para atrás después de que dijo algo. Y bueno, pero bueno, cuando dicen verdades aquí se colocan, sea quien sea. No es que lo diga yo, no es que lo diga yo, que también lo digo yo. No es que lo diga yo. Ni tampoco es que lo diga Real Madrid Televisión, no, que también lo dice. También lo dice Real Madrid Televisión. O sea, que no es que lo diga yo, que también lo digo, ni que lo diga Real Madrid Televisión, que también lo dice. No es que lo digamos ninguno de nosotros, es que empiezan a decirlo alto y claro los propios futbolistas, que están hasta el mismísimo gorro del arbitraje español. Ayer, sin ir más lejos, lo decía Camello, futbolista del Rayo Vallecano, tras una actuación del colegiado que, si me permitís la expresión, solo cabe calificar como de friki. Fue una fricada de arbitraje. San Román, ¿es verdad o no es verdad? Una fricada de arbitraje. Y dijo Camello, es una mierda. Y yo secundo la moción. Tienes razón, Sergio. Es una mierda. No es que lo diga yo, es que Real Madrid Televisión, ¿no? Es que lo empiezan a decir todos ya. Es una mierda. Y como el Comité Técnico de Árbitros ve amenazado su tinglado, publica un comunicado llorón y victimista, y como el comunicado llorón y victimista pues no aporta absolutamente nada nuevo al debate o a lo ya dicho en ocasiones precedentes por otros comunicados llorones y victimistas, pues va llamando uno a sus trompeteros, a sus palmeros, a sus pelotas, a sus aduladores, o sea, a sus
lameculos para que dejen claro que se están pensando muy seriamente demandar al periodista de La Sexta, José Luis Sánchez, por unas manifestaciones suyas del viernes por la noche en la retransmisión del chiringuito del partido que disputaron Betis y Real Madrid. El propio José Luis lo aclaraba todo anoche, pero yo insisto, porque además estaba allí. Evidentemente, lógicamente, esas declaraciones están sacadas de contexto, y cuando José Luis dice hay que ir a por el árbitro, no es como se sugiere torticeramente desde el CTA que haya que ir a por el árbitro físicamente, sino que los jugadores del Real Madrid tienen que estar más vivos y, tras un error clamoroso, presionar al colegiado, como por cierto os tengo que decir hacen todos y cada uno de los equipos profesionales del planeta Tierra, a excepción del mío, a excepción del Real Madrid. Hasta en eso están muertos. Y como hacen, por cierto, también tengo que añadir especialmente bien, de un modo muy profesional y yo diría que bastante sincronizado, los jugadores del Fútbol Club Barcelona. Es que es maravilloso, muchachos. No sé si puedo añadir, no sé si se puede añadir más cosas a este discurso. Y bueno, lo de José Luis, no voy a opinar al respecto. Me parece que se le ha ido un poco. Uno puede llegar a entender que hay cierta frustración teniendo en cuenta, muchachos, que cuántos años llevamos. Básicamente, estoy viendo que está un poco oscuro aquí. Llevamos cuántos años, muchachos, básicamente tragándonos toda la mierda que esa gente les ha dado la gana de hacernos tragar. Y es bastante natural que llegue un punto en el que uno se frustre y diga una barbaridad, aunque yo quiero pensar que sí, que en realidad es eso. Y lo que dice Juanma en general ha estado brillante. Además, si te pones a pensar, eso de ir a por el árbitro es algo que hace constantemente la gente del Barça. Todos le están ahí. Y algo que hemos reclamado, por cierto, es que supuestamente solo el capitán se puede acercar al árbitro y la gente del Barça se acercan todos y nunca pasa absolutamente nada. Como siempre digo, cosas curiosas que pasan en el maravilloso fútbol español. Y para cerrar esto de Nacho Peña, que me pareció brillante, muchachos, mucha gente dice, no, pero es que ustedes están yendo por Mbappé, que es una campaña. No es una campaña, es una realidad. Una campaña es que este tipo, bueno, metió 6 goles y al Bayern, con una actuación soberbia, y el Madrid perdió 7-6 la eliminatoria, y nosotros venimos aquí a criticarle, ¿no? Lo que venimos a criticar es que en la realidad es que lo que nos está dando no compensa todo lo que descompensa el equipo, valga la redundancia en esas... O sea, mira, de verdad, yo, el que quiera pensar que es una campaña, que lo piense y a ver cuánto tiempo nos tardamos en reaccionar. Pero mira esto que dice Nacho Peña, que me parece brutal. Es más líder sobre el campo mucho que más, Kylian Mbappé. sí, mucho más. Vinicius siempre levanta la mano, siempre pide la pelota, suele resolver las eliminatorias importantes y para mí ha mamado madridismo. O sea, no voy aquí a vender que es un canterano, pero ha empezado desde abajo. Ha llegado al Castilla. Creo que es un tío que es del Madrid de verdad. Y a mí, Kylian Mbappé, que me parece un futbolista estratosférico, creo que es más del Mbappé Club de Fútbol. Total. Y después del Real Madrid. Bueno, pues, en cambio, Vinicius creo que es primero del Real Madrid y después del Vinicius. Os lleva Luis al huerto. Con su odiosa personalidad, que seguramente es odiosa en muchas circunstancias. A ver si le estáis dando la razón a Luis. Claro, si yo se la estoy dando, si yo no estoy discutiendo con Luis en ningún momento. Ha sido muy interesante. Es más. Mira, ¿qué les puedo decir acerca de todo esto? Y es lo que les decía otro día, muchachos. Solamente hay que detenerse a pensar lo que nos ha dado uno y lo que nos ha dado otro. Lo que nos ha quitado uno y lo que no nos ha terminado de quitar el otro, ¿no? O sea, en definitiva, yo creo que no hay debate. Y repito, yo considerando que es muy difícil sacar a Mbappé a día de hoy del Real Madrid, si queremos que esto empiece a mejorar de alguna manera, yo creo sinceramente que la opción más fácil sería Vinicius, ¿no? Que se termine marchando Vinicius, sobre todo porque también pienso que mucha gente le ha ninguneado y esas son cosas que yo creo que para lo que nos ha aportado no debería seguir ocurriendo y que no siga manchando más su legado, porque también es cierto que él ha manchado su legado, Vinicius, con actitudes, con bajos rendimientos, etcétera, etcétera. Entonces, pero para que lo tengan en cuenta, yo creo que muy pocas personas hay a día de hoy que no tengan claro esto que está diciendo Nacho Peña y lo que venimos diciendo, que Mbappé, en definitiva, si estás esperando que sea ese Cristiano Ronaldo en cuanto a levantar, que tampoco lo era Vinicius. Vinicius tampoco fue Cristiano Ronaldo, pero probablemente está mucho más cerca lo que era Vinicius antes de la llegada de Mbappé, de ser Cristiano, que lo que termina siendo Kylian Mbappé. No sé si me expliqué, pero bueno, ahí se las dejo. Y por supuesto, para la reflexión, sus comentarios ya saben dónde deben ir. Y gracias por acompañarme. Nos vemos en un próximo video y chao.